Hola, ¿qué tal? Continuamos con esta emisión de el Instituto de Formación, Educación y Trabajo. Estamos en el módulo de Lengua y Comunicación para la acreditación del examen Exacer. Es la sesión número 2 de literatura. Hoy vamos a ver siglo XVIII, cuáles fueron las corrientes literarias que predominaron durante el siglo XVIII. Así que vamos a ello. Recordemos que las corrientes literarias son estilos que se tienen acerca de cómo se comprende la realidad y cómo se expresa a través de los escritos. Y entonces tenemos una gran variedad, como vimos en la época antigua y la época de la Edad Media, y así hasta llegar al siglo XVII con el periodo neoclásico. Cuando llegamos al siglo XIX, estamos entonces ante una gran variedad de textos que hay muchísima gente que lleva a cabo y que resultan en maravillosas historias, ¿no? Fundamentalmente son literatura romántica y luego la literatura del realismo para culminar con la época del modernismo en América Latina. Así que vamos a ver las tres que en algún momento prevalecieron. Okay. Primero que nada vamos a hablar de lo que sucedió a principios del siglo XIX y que tiene que ver con estos cambios que a nivel social y político se van gestando y bajo cuyo contexto tenemos grandes textos que comienzan con la obra de Goethe, ¿no? De Fausto. Este gran texto que nos habla del el científico, ¿no? El doctor Fausto, quien arrepentido por haber vivido su vida así, simplemente enfocado en la ciencia, bueno, pues ahora se arrepiente y quisiera volver a vivirla de una manera plena. Ah, bueno, entonces se le aparece de los infiernos Mefistófeles, viene toda una serie de propuestas que le hacen a Fausto. Por supuesto, le ofrecen volver a ser joven, ahora con toda la experiencia y que viva su vida plenamente. Bien. Fausto no quiere, por supuesto, pero después se convence porque, pues, imagínense volver a vivirla plenamente su vida. A cambio, a cambio le piden, hay una nimiedad, le piden su alma. No, ¿cómo voy a darles mi alma? No, jamás. Ese es el trato. Al final llevan a cabo ese acuerdo y Fausto vive plenamente, tiene muchos problemas al principio, después tiene eventos muy afortunados, pero al final pues tiene que morir y tiene que entregar su alma, pero ya no quiere. Al final así de, espérate, era bromita. No, nada, nada, aquí está firmado. Sin embargo, arrepentido, los ángeles interceden por Fausto para que no entregue su alma, ¿no? Así o más romántico. El romanticismo se caracteriza por esta eh, eh, propuesta que tienen de sentimientos, de liberar las emociones, sobre todo abandonar la realidad, rayan en la imaginación, se despegan de la realidad casi negándola y ese es el conflicto que tienen después con los realistas. La literatura romántica abunda en sentimientos, todos, ¿no? Amor, venganza, desamor, desenfreno, odio, amargura. Son los sentimientos, pero también da lugar a textos maravillosos que hablan sobre misterio, sobre la fantasía. Hay muchísimas, pero muchísimas historias, muchísimos libros de la literatura romántica. Algunos destacados son las obras de Alejandro Dumas, como es el caso de Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo, que es también avasallador. O su hijo, ¿no? Alejandro Dumas, que escribió la Dama de las Camelias, que también es literatura romántica. También Víctor Hugo escribió Los Miserables, ¿no? Los Miserables es una obra magnífica. O las obras de Gustavo Adolfo Becker. Bien, antes de hablar de Becker, tenemos muchas obras como Don Juan Tenorio, ¿no? Que también habla en este sentido, que nos resaltan muchísimas emociones, ¿no? Es el arrepentimiento, es la nostalgia, es el amor, es la pasión, y que se pueden observar en cada uno de estos textos. Pero hablando específicamente de Becker, Becker era una cuestión de los versos de una manera excelsa, ¿no? Las rimas de Becker son maravillosas, ¿no? ¿Qué es poesía? Dice una de las rimas de Becker, ¿no?
¿Qué es poesía? Me dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía, eres tú. Anótenla, no, esos versos son para el 14 de febrero. No, son para toda la vida. Lean a Becker, lean a Neruda, lean vamos a ir viendo varios autores ahorita que nos plantean muchísima literatura y muchísima belleza en los versos, ¿no? Tenemos a Mary Shelley, ¿no? Que escribió Frankenstein. Costó mucho trabajo que se le reconociera, pero finalmente sabemos que es Shelley quien escribió Frankenstein. Frankenstein sí es la historia de un monstruo, pero un monstruo que no pidió venir a la vida. Es un ser incomprendido, atormentado. Y esa miseria de persona es la que nos refleja Shelley en su obra, ¿no? Una obra sensacional. Si hablamos de misterio, el padre del misterio sin duda es el señor Edgar Allan Poe, que también era un excelente poeta y sin embargo se destacó más por sus novelas policíacas y sus cuentos de terror, como El gato negro, El cuervo, El escarabajo de oro, Narraciones extraordinarias, Los crímenes de la calle Morgue, bueno, una gran y vastísima obra. ¿No? Por cierto, un gran admirador de Edgar Allan Poe es nada menos que el que escribió Eso, el payaso, ¿no? Este gran escritor Stephen King, ¿no? Que escribió El Resplandor y tantas otras obras. Bueno, incluye en sus obras pedacitos de la obra de Edgar Allan Poe. Esto es el romanticismo, ¿no? Rayar también en la fantasía, ¿no? Las obras de fantásticas como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De Lewis Carroll, todas las obras de La Vuelta al Mundo en 80 días, Moby Dick, etcétera, que nos hablan sobre cuestiones fantásticas justamente por este desapego que tienen con la realidad. El romanticismo siguió todo el siglo XIX y sigue hasta nuestros días, pero a la mitad, aproximadamente a la mitad del siglo XIX, recuerden el siglo XIX son los años 1800, aproximadamente a la mitad apareció una nueva corriente literaria llamada el realismo, que estaba peleada con los románticos porque criticaban que no se basaban en lo que sí existía, sino en cuestiones fantásticas, bueno, o demasiado sentimentales. En cambio, los realistas hacen un retrato exacto de la realidad. Entonces comienza la literatura del realismo. El realismo se divide en dos tipos de realismo, en dos vertientes. Por un lado los naturalistas y por otro lado los costumbristas. El naturalismo refleja la realidad, pero en sus aspectos más sórdidos, cruentos, los aspectos más crudos de la realidad, porque además se apoyan con el método científico, ¿no? Es experimental. Tiene que ver con las cuestiones muy naturales del ser humano. Y por lo tanto hay historias como la de la guerra, ¿no? Las muertes, que por supuesto nos presentan cómo es la realidad, pero de una manera muy cruda. En cambio, el costumbrismo nos habla sí de la realidad, pero a nivel de las tradiciones, de las costumbres, de los hábitos, de la cultura de las personas. Cómo es la gente, cómo viste, cuáles son sus festividades, la manera natural de convivencia. Eso es lo que nos narran a través de las obras costumbristas. Lo que predomina en el siglo XIX es la novela. Novelas de verdad extensas, como son las obras de Émile Zola, ¿no? Que además, si hablamos de naturalistas, Émile Zola es el naturalista por excelencia, ¿no? La taberna es su obra más connotada. O las de Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, si en el examen les ponen Honorato de Balzac, es lo mismo. Nos encanta castellanizar todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Como Eugenia Grandet. León Tolstoy, otro gran naturalista, aunque también hasta cierto punto costumbrista, que escribió Guerra y Paz, ¿no? Un libro muy extenso, una gran novela. O Madame Bovary de Gustave Flaubert. Claro, ¿no? Gustavo, para los cuantos. Este señor escribió Madame Bovary en una obra fantástica, excelente, pero realista. Federico Gamboa, que se considera más costumbrista, escribió Santa. Y sin duda, aunque está al final, el más importante escritor español, el más importante novelista del siglo XIX es Benito Pérez Galdós.
alta probabilidad que venga nuestro examen. Benito Pérez Galdós, que escribió, por ejemplo, Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta o Marianela, ¿no? Por supuesto, estas son obras realistas. El realismo predominó en la segunda mitad del siglo XIX, paralelamente con el romanticismo. Pero en los últimos años del siglo XIX, resulta que en Latinoamérica empiezan a darse grandes pasos sobre obras en verso que destacaron a nivel internacional. Estamos hablando de la literatura moderna. ¿En qué consiste el modernismo? El modernismo implica una transformación del idioma español para dar lugar a formas mucho más refinadas y elegantes que tienen que ver con la poesía latinoamericana. Por supuesto que México estaba entre ellos. Al hablar de modernismo, necesariamente tenemos que hablar también de lo que se vivía en México, por ejemplo, en las últimas 2 décadas del siglo XIX. Si alguien lo recuerda, estábamos bajo una dictadura, el porfiriato. Y sin duda Porfirio Díaz y el grupo de los científicos promovieron las bellas artes, y entre ellas la poesía. Allí es en donde encontramos a grandes escritores. Tenemos aquí el precursor del modernismo. No fue en México, fue en Nicaragua, el nicaragüense Rubén Darío, el maestro Rubén Darío, con la obra Azul. Versos magníficos, por supuesto, y de ahí surgieron muchos otros, ¿no? Tuvo discípulos, hubo muchos que siguieron esta tendencia modernista, influidos también por Europa, por el parnasianismo y el simbolismo franceses, pero que dieron lugar a una poesía de verdad muy vasta. Y se escribía también, por supuesto, en algunas revistas. Manuel Gutiérrez Nájera es el máximo representante del modernismo en México. Él escribió, bueno, aquí tenemos para entonces, pero él escribió una revista, fundó una revista en donde muchos escribían y eran también discípulos de Rubén Darío. Horacio Quiroga con la gallina degollada, aunque él es de Uruguay. Tenemos a Amado Nervo, Antonio Machado o a José Asunción Silva, grandes escritores de la literatura moderna. Esto es lo que prevaleció durante el siglo XIX, ¿vale? Al mismo tiempo teníamos el modernismo, pero todavía existía el realismo y todavía el romanticismo hacia finales del siglo XIX. E incluso para principios del siglo XX, aunque ahí ya se trastocan otras maneras de expresión y que dieron lugar a las vanguardias poéticas del siglo XX. De esas vamos a hablar en otro momento. Entonces, era para adelante. Aquí las tenemos. De una vez vemos vanguardias poéticas. Ok. Estamos hablando del periodo entre guerras, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX. Como saben, la Primera Guerra Mundial sucedió entre 1914 y 1918. Una época muy complicada para el porvenir de los seres humanos en general, fundamentalmente en Europa. Pero lo peor vino en el periodo entre guerras, al finalizar la guerra mundial y luego con la firma del Tratado de Versalles y los acuerdos internacionales, vino un periodo de ajuste económico y político en el mundo que dio lugar después a una época de militarismo, ¿no? Paralelamente a la recesión económica que sobrevino posterior al crack de Nueva York, ¿no? La crisis del 29, y durante los años 30, esta crisis política en Europa que dio lugar al militarismo y a los regímenes totalitarios, bueno, con la amenaza de una segunda guerra mundial, que sí sucedió en 1939. Todo este periodo de tensión llevó a que las expresiones literarias estuvieran enfocadas a criticar a la sociedad, al ser humano, por este devenir que parecía ya imposible de sostener, por estas formas bélicas siempre orientadas a la destrucción del ser humano. Y eso es lo que critican las vanguardias poéticas a través de los versos, ¿no? Tenemos, por supuesto, en México, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, se gestó este gran movimiento estridentista, ¿no? Cuyo fundador es el señor Manuel Maples Arce, y que tuvo bastante eco en su momento como vanguardia poética, ¿no? Textos como
Que muera el cura Hidalgo, ¿no? O Chopin a la silla eléctrica, rayaban en la exageración. El futurismo tiene como exponente a Filippo Marinetti, ¿no? Hacían manifiestos, el manifiesto futurista. El futurismo criticaba la vida excesivamente acelerada y criticaba el uso de la ciencia y la tecnología. ¿Para qué la queremos? ¿Para fabricar armas? ¿Para autodestruirnos? Tal vez el camino esté equivocado, ¿no? Y los versos están orientados hacia ello. En el caso del dadaísmo tenemos como exponente a Tristán Tzara. Y el dadaísmo es un grito de protesta contra la guerra. Y por supuesto hay una crítica muy fuerte acerca de por qué estamos peleando también, ¿no? O sea, están orientadas a eso. Si no puedo cambiar la realidad, entonces me invento una nueva. Y eso es lo que hace el surrealismo. El surrealismo escapa de la realidad. Va más allá de los límites de la realidad existente. A un campo donde está lo desconocido, donde no hay reglas morales ni tampoco reglas estéticas. Allí es en donde nosotros expresamos con nuestra imaginación algo que sí nos puede ser placentero. Ese es el surrealismo. ¿No? Ahí tenemos a André Breton con el manifiesto surrealista, lo mismo que las pinturas, ¿no? Salvador Dalí, Remedios Varo, el cine de Luis Buñuel son reflejos de estas tendencias surrealistas. Ya para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, es como un reajuste y entonces viene la literatura del postmodernismo. Y eso es lo que sí vamos a ver a partir de la siguiente sesión. Entonces, hasta aquí llegamos con esta parte. En la última sesión vamos a ver literatura del siglo XX a partir del postmodernismo. Gracias, hasta la próxima.